Este domingo 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, día declarado por Naciones Unidas desde 1993, cuando en memoria de un colombiano, Guillermo Cano Izaza, se estipuló por resolución de Naciones Unidas a través de UNESCO, la Agencia para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que a partir de entonces, el día 3 de mayo, se conmemoraría uno de los elementos esenciales que garantizan un derecho fundamental, cuál es el derecho a la información. Y entonces, desde ese momento, el estado de la libertad de prensa se evalúa y se reconoce cada 3 de mayo. A instancias de esa declaratoria, en 1997 fue creado el Premio Mundial para la Libertad de Prensa de la UNESCO, con el nombre de un colombiano, Guillermo Cano Izaza. Guillermo Cano Izaza. Y hoy estamos celebrando que por primera vez una periodista de Colombia, alguien del periodismo colombiano, en este caso una periodista, es la primera persona colombiana que se gana este premio, entregado a lo largo de 23 años, y es Ginette Bedoya Lima. Y bueno, este es un acontecimiento interesante, el premio más importante, más representativo entre las naciones para conmemorar, reivindicar, evaluar y determinar el estado de la libre prensa, el periodismo libre en el planeta, pues tiene que ver con Colombia, tiene que ver con este premio que lleva el nombre de Guillermo Cano, uno de los prohombres del periodismo en nuestro país, y ahora pues se lo han asignado, se lo han otorgado a la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima. Dice el jurado que el merecimiento de Ginette Bedoya Lima tiene que ver con su tarea investigativa y con su valor excepcional e incansable compromiso por descubrir cuestiones de importancia fundamental en la sociedad, ha dicho Giselle Coury, presidenta del jurado. Así el jurado deseaba unirse a la fuerte denuncia de Bedoya Lima de la creciente violencia contra las mujeres periodistas en América Latina y en muchas otras partes del mundo, y sus esfuerzos por revertir esta alarmante tendencia mundial. Así que doble motivo para celebrar, pero además reconocer cuál es la realidad de la libertad de prensa en nuestro país, y esto nos da la posibilidad de, durante el fin de semana, reflexionar sobre uno de los derechos fundamentales que en el déficit de ciudadanía que tenemos en una nación como Colombia, en nuestra sociedad y entre nosotros, hay un déficit muy grande de ejercicio de ciudadanía para derechos políticos, para derecho a la democracia participativa, para la participación cualitativa en el ejercicio democrático. Hay un analfabetismo político muy grande, que es del que se aprovechan todos los que engañan en el ejercicio de la política de una nación como Colombia. Y un factor determinante en todo lo que ocurre, y un factor crucial en el ejercicio de una vida en democracia y de una democracia participativa como está escrita la condición de Estado Social de Derecho que es Colombia a partir de la Constitución de 1991, un Estado garantista de libertades, de derechos, pues es el derecho a la información, es fundamental y es esencial, y lamentablemente en Colombia no protegemos, no cuidamos, no velamos suficiente por el derecho a la información, que es depredado como el que más
por un establecimiento político especializado en engañar, en indisponer, en polarizar, en dividir, en fragmentar, en fraccionar a la gente a punta de pasiones, a punta de agitar dogmas, fanatismos sectarios y de hablar de extremas ideológicas. Y entonces nos traen en ese juego durante todo este siglo, durante los 20 años transcurridos de este siglo, nos han traído de un lado al otro en este juego, pero pues se sigue imponiendo el trabajo de una de las extremas que todo el tiempo está haciendo el ejercicio político a punta de desinformación, de engaño y de depredar el derecho a la información. Una reflexión clave para este domingo 3 de mayo será referente a las poblaciones vulnerables en el estado de esta pandemia que nos azota a todos por igual, pero que es más devastadora y rigurosa sobre las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad. Y tendremos una parte para reflexionar, por ejemplo, sobre la población con discapacidad en Colombia, de qué manera no ha estado la ciudadanía y la audiencia a la altura de la defensa, la protección y la preservación del derecho a la información. Se ha planteado que es necesario que entre todos combatamos esa infodemia, esa epidemia de desinformación, de informaciones falsas, y el sufrimiento de los colombianos con discapacidad de por sí de entrada, vulnerables al extremo, ninguneados, invisibilizados en todas las conversaciones gubernamentales respecto del manejo de esta pandemia y en los auxilios y los apoyos que deben llegar, al punto que han tenido que poner 2 trapos en sus casas. Uno amarillo para decir aquí hay personas con discapacidad necesitando ayuda y uno rojo para decir aquí no hemos recibido absolutamente nada. Pero resulta que todo ese desorden se ha presentado porque la información sobre la población con discapacidad en Colombia y sobre la ciudadanía con discapacidad es absolutamente deficiente. Es nefasta esa realidad. Pero además con el agravante de que los colombianos con discapacidad que ejercen, que tienen acceso a las redes sociales, a los medios sociales, a los espacios de WhatsApp, a las comunidades, a los grupos, ejercen un trabajo que facilita toda esa labor de engaño, de falsas noticias, de desinformación, y han replicado y repartido todo el tiempo informaciones que atentan contra ese derecho a la información, que engañan. Muchos han caído en constantes recolecciones de datos con enlaces falsos, creándoles expectativas de supuestas ayudas y de apoyos que no llegan, sino que es una forma de robar información y de seguir manipulando a la comunidad desde sus necesidades, desde la vulnerabilidad extrema, desde todo lo que les hace falta por resolver como necesidades básicas, y es un vaivén todo el tiempo de angustia porque no llegan las soluciones y porque hay engaños y porque hay desinformaciones y porque no se sabe qué es veraz. Se ha dicho de manera reiterada que hay que verificar bien, que hay que establecer protocolos propios, internos, individuales para no hacer ese favor de estar replicando información falsa, de estar incurriendo en esa depredación del derecho a la información, haciendo polarizaciones ideológicas, transmitiendo de todos esos contenidos que hay por los twitters y las redes sociales, ofendiendo los extremos unos a otros para mantener esa polarización, pero no ha sido posible que se entre en razón en esa materia. Así que de esta experiencia de la pandemia sale muy mal librado el derecho a la información, que es el bien supremo por el cual vela un elemento clave y un factor determinante como es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Un examen sobre esa libre expresión, sobre esa libertad de prensa, sobre el ejercicio del derecho a la información, vale la pena hacerlo durante este fin de semana, y el próximo domingo estaremos conversando tanto en Latinos en el Mundo, como en Disnet, como en un ejercicio aquí de
de diálogo con periodistas que han estado mucho tiempo trabajándole a esto, para ver de qué manera trabajamos por cualificar y formar audiencias que no sigan tragando entero, que no sigan haciendo el juego, que no sigan pervirtiendo el ecosistema de la comunicación, el derecho a la información, el derecho a la libre expresión y todas las posibilidades de acceso a las comunicaciones que hay a través de estos medios digitales. Flaco servicio, flaco favor se ha hecho con esas guerras desinformativas en las que incurren los ciudadanos que no quieren asumir la responsabilidad de velar por la protección de un derecho esencial, fundamental para vivir bien en sociedad, para vivir en democracia, para ejercer derechos verdaderos y para no ser rebaños objeto de manipulaciones, de vaivenes y de intereses que todo el tiempo están primando sobre el bien común. El derecho a la información es determinante para poder potenciar la defensa y protección del bien común y de lo que pertenece a todos en sociedad. Pero en Colombia, lamentablemente, entre todos se ejerce una depredación, un daño constante, permanente. No hay confianza en absoluto en todo lo que ocurre con esa pandemia de desinformación. Y sobre esto hay que hablar y hay que comenzar a trabajar para transformar sociedad, para transformar pensamiento, para transformar realidad. La ignorancia y el caer en esos juegos y ser pasto de engaño, de comer cuento, de tragar entero, de no ser capaces de entender qué es cierto y qué no lo es, hará que las cosas en un estado de corrupción patente, latente, patético, en todos los momentos, como en este momento de grave emergencia nacional, donde se está perdiendo todo lo que se está perdiendo, donde se están pasando todas las necesidades que están pasando, donde hay las tragedias que hay en este tiempo, como en Villavicencio, en esa cárcel, todo eso, y los corruptos haciendo de las suyas sin ningún rubor, porque no lo tienen, sin ningún pudor, y con ellos no hay absolutamente ninguna cuarentena, ninguna restricción, ninguna regulación, ninguna ley que valga en absoluto. Ellos no entienden de esto. Y seguir en todos estos juegos desinformadores, de engaño, de permanente manipulación, a los únicos que beneficia y a los únicos que les sirve y les es rentable es a todos esos mercaderes y negociantes de la necesidad de la gente. Colombia está en la que está y vive la realidad que vive por cuenta de ese comportamiento ciudadano inadecuado que no corresponde con el deber ser y con lo que merecería una sociedad que pudiese caminar hacia la decencia, hacia el pleno ejercicio de libertades, de derechos y de democracia. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, representa la defensa, por encima de todo, la gran sombrilla de un derecho fundamental y esencial para vivir en comunidad, en colectividad, en sociedad, en libertad y en democracia. A los grandes liderazgos políticos de los estados más grandes les ha dado por prevalecer y ejercer supremacía, satanizando el derecho a la información, distorsionándolo, dañándolo, depredándolo y persiguiendo y arrinconando y desvirtuando todo el tiempo a un actor determinante en esa garantía que es el periodismo. Hay que ver cómo esos jefes de Estado están haciendo lo que hacen con el periodismo por cuenta del mal comportamiento de una cantidad de malos profesionales que en nombre del periodismo han cometido una cantidad de arbitrariedades que han ido minando y dañando la confianza de la gente y de la ciudadanía en el ejercicio periodístico. Pero por fortuna hay periodismo y abundante, digno, decente, libre, esforzado, sacrificado, que lucha día a día por mantener ese lugar, y esta pandemia genera una oportunidad determinante para esos periodistas
que hacen un trabajo ético y decente, como esos periodistas que salen a meter sus zapatos en el barro y a exponerse en la pandemia, periodistas como Ginette Bedoya Lima, que hoy es Premio Mundial de Periodismo Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, primer periodista colombiano que se gana ese premio de los 23 entregados hasta el momento, un premio que es el más importante en el mundo para la libertad de prensa con el nombre de un colombiano, bienes públicos esenciales que no sabemos valorar en una sociedad que vive esta realidad por no tener claro qué es hacer valer el derecho a la participación política, a la democracia, el derecho a la información, no incurrir en todo ese trabajo que únicamente le hace el mandado es a los corruptos para que sigan haciendo todo lo que han hecho en esta pandemia. Todos estos días vamos a tener múltiples reflexiones por todas partes alrededor del estado de la libertad de prensa, que es uno de los factores garantes del derecho a la información, que es el bien supremo de todos los seres humanos. Y nosotros vamos a hacer nuestras propias reflexiones a este respecto sobre lo que ocurre, porque el derecho a la información no es pertenencia de nadie, es de absolutamente todos. La libertad de prensa no es franquicia, ni membresía, ni es asunto excluyente solamente del periodismo y de los periodistas. Es un factor clave y determinante con el ejercicio del periodismo, y el principal responsable de defender ese derecho a la libertad de prensa es el periodismo ético, decente, que tendríamos que tener en todos los medios, pero que lamentablemente estamos viendo cómo han hecho ese juego que han hecho en ciertas industrias de venta de periodismo. Hablaremos entonces sobre la libertad de prensa, hablaremos sobre cómo le va el derecho a la información en esta pandemia, hablaremos sobre cómo se están comportando los ciudadanos con la libre expresión y su comportamiento en su derecho a informar, que está dejando mal libradas a las audiencias. En este tiempo, esa proliferación de falsedades todo el tiempo en los medios sociales está dejando en desventaja el derecho y la posibilidad que tienen los ciudadanos de informar. Aquí estaremos entonces permanentemente conversando sobre este acontecimiento, celebrando una colombiana, Premio Mundial de Periodismo, Premio Guillermo Cano, un prócer colombiano de este maravilloso bien público que es el servicio del periodismo para todos, y la libertad de prensa como actor determinante en la garantía del derecho a la información, nuestro análisis para este fin de semana. Gracias por permitirnos conversar, y aquí estamos todo el tiempo para seguir sintonizados con los derechos, haciendo periodismo libre, autónomo e independiente, que no pertenece absolutamente a ningún aviso ni a ningún grupo de intereses de ninguna naturaleza. Esto es de ciudadanos, se hace con ciudadanos y es con voluntades y con ejercicio pleno de ciudadanía. Una feliz tarde, que tengamos una conmemoración del derecho al trabajo mañana, y después vamos con el derecho a la información en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hasta pronto y muy buena tarde.